Soy Jessica Natalia Villestis Encalada, estudiante de Derecho del sexto módulo. Hoy hablaré sobre el origen y clases de obligaciones del derecho civil. El objetivo de este trabajo es comprender los efectos jurídicos y cómo se prueban las obligaciones a través de los diferentes medios. El tema general es los efectos jurídicos y cómo se prueban las obligaciones. Para poder entender esta temática, vamos a hablar sobre las obligaciones y las pruebas. Las obligaciones son vínculos jurídicos que surgen entre dos o más personas en virtud de los cuales una parte denominada deudor queda obligada a cumplir con una prestación, ya sea de hacer, no hacer o de dar. Esto se refiere a algo a favor de otra persona, llamado acreedor, quien tiene el derecho de exigir su cumplimiento conforme a la ley. Las pruebas son la justificación de la verdad de los hechos controvertidos, hecha por los medios que la ley autoriza y reconoce como eficaces. El objeto de la prueba es buscar la justificación de la verdad de aquellos hechos que son controvertidos por las partes de un litigio. Los medios de prueba solo se admiten las pruebas que se rindan por medios legales y la finalidad de las pruebas son los hechos probados por estos medios que deben servir de fundamento al derecho que se reclama. Hablaremos sobre los efectos jurídicos y cómo se prueban las obligaciones. Hablamos que las obligaciones tienen medios de pruebas, como son las pruebas testimoniales, las pruebas de confesión, las pruebas de presunción, instrumentales y las pruebas de juramento. También tenemos que dentro de la prueba hablamos del sujeto y el objeto. El sujeto es la parte a quien va a corresponder acreditar la existencia de los hechos, por lo que se debe determinar cuál de las partes litigantes carga con el peso de la prueba, mientras que el objeto lo constituye el hecho o legado y que va a servir de fundamentos de la obligación. Hablamos de los efectos jurídicos. Estos son la consecuencia legal que nacen del vínculo entre el acreedor y el deudor. De estos efectos sale el cumplimiento o pago, la prestación a que se encuentra obligado el sujeto en forma exacta y puntual. Por ejemplo, Mario debe pagar el crédito a la fecha acordada. También tenemos el incumplimiento, que se verifica cuando el deudor no realiza la prestación en la forma debida. Por ejemplo, Natalia no cumple con las prestaciones acordadas y es condenada al resarcimiento de daños y perjuicios. También hablamos de la mora del deudor. Estos efectos jurídicos hacen que el acreedor tiene el derecho para exigir al deudor el cumplimiento íntegro, oportuno y efectivo de las obligaciones. Hablamos de la mora del deudor, que es el retraso culpable en el incumplimiento y se vuelve ilícito al retardarse y está tipificado en el incumplimiento. Por ejemplo, Adrián no paga a la fecha la deuda y esto entra en mora, tendría que pagar un dinero extra. La indemnización es la compensación que busca el resarcimiento de los daños y perjuicios desde el inicio de la mora. Por ejemplo, Mía no cumplió la entrega del dinero, por ello debe indemnizar. La extinción de la obligación se da por pago o por cumplimiento, por novación, por compensación, por confusión, por remisión. Ejemplo, José cancela una deuda y esta automáticamente se extingue. ¿Cómo se prueban las obligaciones? Hablamos de las pruebas instrumentales o documentales que pueden ser privada o público. Es un documento que se hace plena fe al hecho de haberse otorgado. Por ejemplo, la forma en cómo obtener la escritura pública. Hablamos de las pruebas testimoniales, que son las declaraciones de las personas que son testigos y conocen la obligación. Por ejemplo, Juan es testigo presencial de un hecho de obligación, como él vio que entregaron dinero a otra persona. La confesión son los testigos, las personas que confirman los hechos relevantes. Es un reconocimiento voluntario del deudor. Por ejemplo, si yo tengo una obligación, confieso que sí la tengo y tengo que cumplir con ella. También hablamos que a través de estos medios legales se pueden demostrar la existencia o el cumplimiento o existencia de una obligación. Hablamos de el juramento, es la afirmación de la verdad de los hechos
y es probatorio solo en juicios de obligaciones civiles de hacer. Ejemplo, Snyder jura ante el juez que ya canceló la obligación. Y finalmente tenemos la presunción, que son las inferencias legales basadas en hechos conocidos para inferir la existencia de hechos desconocidos. Por ejemplo, si existe un recibo de pago, se presume que la obligación ya fue cancelada. En conclusión, las obligaciones es el marco legal que garantiza que el compromiso adquirido entre individuos, ya sea por voluntad, sería un contrato, o por disposición de la ley, un cuasi contrato o delito, puedan ser cumplidos y en su defecto resarcidos. También hablamos de la importancia de la prueba, que es garantizar el derecho del acreedor a exigir cumplimiento y proteger al deudor frente a reclamaciones sin fundamento y además facilita la administración de justicia. En conclusión, los medios de prueba no son solo herramientas técnicas, sino la vía de verificación racional para dirimir conflictos entre seres humanos. La importancia fundamental reside en que, si bien la carga de prueba recae sobre quien alega una obligación o su extinción, el sistema exige un equilibrio entre la formalidad legal y la prudencia judicial. También hablamos que los medios de prueba son el conjunto de instrumentos legales que, usados bajo las reglas del debido proceso legal, permiten al juez determinar la existencia de los hechos que fundamentan el derecho, buscando que la sentencia refleje una verdad obtenida no solo por las letras de la ley, sino por la lógica y la prudencia aplicadas en las circunstancias del caso. Gracias por su atención.